Con mi hermano va el pastor Francisco, que está otra vez con nosotros. Así que, bueno, sin más ni más, pastor, bienvenido. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Se cuenta cierta historia en una iglesia cristiana en donde se le dio la oportunidad a dos personas a leer un salmo. El primero en pasar fue un joven, empezó a leer el salmo y lo terminó. Después pasa un anciano y empieza a leer el mismo salmo que el joven leyó. Y cuando él empieza a leer, empieza a llorar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este hombre durante la semana, de manera milagrosa, tuvo la provisión de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre esto, hermanos? Que el anciano estaba viviendo lo que estaba leyendo y el joven no. Por eso el joven pasó de una manera fría solamente a recitar, como el Padre Nuestro, ¿no? En las iglesias tradicionales donde se repite, pero no lo viven. Con esto quiero llegar a que se trata de vivir la palabra de Dios, se trata de vivir a Cristo. No solamente de venir y escuchar, ese es el primer paso. El segundo paso es ser hacedores, vivir la palabra de Dios, ser obedientes a lo que el Señor nos está dando a través de su palabra. Vivamos la palabra, hermanos, vivamos a Cristo en nuestra vida, vivamos la palabra en nuestro hogar, en el trabajo, en la calle, en todo lugar. Ya me siento en casa, la verdad, por eso los exhorto con todo ya, con Tokio, vamos a darle. No, la verdad es que el Señor me está dando la oportunidad de compartir esta serie. No sé cuánto más tiempo me permita el Señor, pero vamos al tema número 6. Marcos 1:40. El tema 6, el encuentro de un leproso con Jesús. Nuestra escritura está en Marcos 1:40 al 45. Todos los seres humanos necesitamos urgentemente un encuentro personal con el Cristo Salvador. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el único que puede salvarnos de la condenación eterna. Si ponemos en la balanza, por un lado, la salvación de nuestra alma y en el otro lado cualquier otra cosa, bienes materiales, riquezas, fama, poder o ministerio, por mucho el lado donde se encuentra el peso de la salvación será infinitamente superior al otro lado donde se encuentra algo o alguien más. Es lo más grande. Somos salvos. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Es lo más grande, hermanos. Si hoy llegáramos a morir, ganamos. Porque es ganancia para nosotros. Es lo más grande. Y en este tema estudiaremos el encuentro de un leproso con Jesús. Vamos a leer Marcos 1:40 al 45.
Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a hacer una oración. Señor, aquí están nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a honrarte, a vivir en santidad, a apartar nuestros ojos, a consagrar nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro espíritu, nuestra alma, todo, Dios. Queremos ser un sacrificio vivo, un olor fragante, un sacrificio que se esté quemando en el altar, Dios, pero que el olor sea fragante delante de ti. Gracias por tu palabra, tu preciosa palabra, tu bendita palabra, que hoy, Señor, podemos escucharla, porque tú tienes un consejo para cada uno de nosotros, amado Dios, y tú conoces cada necesidad, cada corazón, lo más profundo. Nada podemos esconder delante de tus ojos, somos como el agua, transparentes, y tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes nuestros pecados, tú sabes todo de nosotros, Dios, porque aún no decimos la palabra y tú ya la sabes toda, Dios. Señor, te pido que hables a nuestro corazón, habla a nuestra vida, Señor, y yo me hago a un lado, Señor, reconociendo mi incapacidad de exponer tu palabra, de hablar de tu palabra, porque tu palabra por sí sola habla, Señor, habla al corazón. Y precisamente fue una palabra, Señor, tuya, fue la que nos salvó, la que nos transformó, porque tiene poder. No fue la palabra del hombre, sino tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Como podemos apreciar, esta historia se refiere a un hombre leproso, por lo cual es muy importante describir la enfermedad que tenía este hombre, llamada lepra. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa y crónica que afecta principalmente la piel, ataca el sistema nervioso y anestesia a los enfermos de tal manera que pueden herirse fácilmente y no sentir dolor. Algunos comentan que inclusive en la antigüedad las ratas pueden estar lastimándolos o comiéndose la piel o la carne en este caso, y no sentir, no sienten dolor. Los nervios son afectados y los tendones se contraen hasta el punto de dejar las manos como garras, y también se producen ulceraciones crónicas en los pies. El día de hoy se le conoce como la enfermedad de Hansen. La bacteria que provoca esta enfermedad se llama Mycobacterium leprae y fue descubierta en 1874 por el médico noruego Gerhard Armauer Hansen, por eso de ahí el nombre de la enfermedad. El término lepra proviene del griego y significa escamoso, caracterizada por una erupción en áreas rugosas y escamosas. La palabra en el hebreo es tesarat, y esta palabra se aplicaba en aquel tiempo a todas las enfermedades de la piel. Ahora, hermanos, en los días de Jesús la lepra era una enfermedad muy común y muy constante. También era una enfermedad incurable y muy contagiosa. El leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. Y la lepra pasaba por diferentes etapas en las que gradualmente la persona iba perdiendo su aspecto humano. Nada más de imaginarnos, ¿no?, la situación de este hombre. Y debido a la posibilidad de contagio, las personas leprosas estaban destinadas a ser separadas del pueblo, lejos de su familia y morir solos, inclusive a soportar que su mismo cuerpo
se estuviera descomponiendo frente a sus propios ojos, era una condición muy difícil. Por esta razón, generalmente los leprosos eran compañeros de los muertos y de los endemoniados en las tumbas que se encontraban en las laderas de los montes. Pero lo más doloroso para las personas leprosas era que se les consideraba impuras, inmundas. De acuerdo al libro de Levítico, la persona leprosa era examinada por un sacerdote y si se confirmaba que tenía lepra, entonces estaba obligada a vivir lejos del pueblo y excluido de la vida religiosa de Israel. Levítico 13:44, nada más para confirmar lo que dice la Escritura. Levítico 13:44, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cara descubierta y embozado, a la mitad, cara semicubierta es lo que significa embozado, pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento, será su morada. Por si fuera esto poco, el leproso enfrentaba la terrible duda de si tal vez Dios también lo estaba rechazando. Al tratarse de una enfermedad incurable en esos días y que era en etapas, se entendía que el leproso era un muerto en vida. El sumo sacerdote Aarón lo expresó de esta manera cuando intercedió por María, ¿se acuerdan? En Números 12:12, cuando empezaron a murmurar contra Moisés, contra el siervo del Señor. Voy a leerles lo que dice esta escritura. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Y en otra versión se lee de esta manera, la piel de María está deshecha como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así, como un muerto en vida. Los judíos a la lepra le llamaban el dedo de Dios, lo veían como un castigo de parte de Dios. La lepra era considerada la más grande de todas las formas de impureza en aquel tiempo. Ahora, hermanos, con este entendimiento abierto sobre esta terrible enfermedad, ahora podemos entender un poco solamente la situación de este hombre leproso que se encontró con Cristo. Es muy probable que sea un caso avanzado, es probable también que ya estaba en la etapa final y a punto de morir. Marcos 1:40, ¿qué dice? Vino a él un leproso, vino a Cristo. Este leproso vino a Cristo, fue a encontrarse con Cristo. ¿Y a quién más podemos ir, hermanos? Si solo Cristo tiene palabras de vida eterna, ¿a quién más podemos ir si solo Cristo salva? El mundo está cayéndose a pedazos y sigue con su lepra porque no quieren venir a Cristo. En Juan 5:40 el Señor les dijo, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? No quieren. No quieren venir a Cristo. El Señor en la Escritura hace una invitación que es universal, dirigida a todos los perdidos. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es gratis, hermano. Venid a las aguas, el agua representa la fuente de la vida. Venid y comprad sin dinero vino y leche. El vino representa el gozo del Señor y la leche representa la palabra de Dios. Y todo esto es gratis. Todo es gratis, pero no quieren venir.
Las personas no quieren venir a Cristo para que les dé vida, gozo y de su palabra. Prefieren vivir vacíos y aman sus pecados, aman su lepra que los consume lentamente hasta que algún día los mate. Porque la paga del pecado es muerte, hermanos, es separación de Dios. El leproso vino a Jesús, tuvo un encuentro que cambiará su vida para siempre. Se acercó al Señor a pesar de la oposición y repugnancia de la gente. Y cómo vino rogándole, dice la Escritura, e hincada la rodilla, se presentó ante el Señor con este ruego, sabiendo que nada merecía, que no tenía nada que ofrecer a cambio y por lo tanto se sujetaba únicamente de la gracia del Señor. Únicamente de ahí se tomaba. Si quieres, estas palabras no expresan una falta de fe, sino es la evidencia de una actitud de humildad, como tenemos que acercarnos al Señor. Porque a los soberbios se ve de lejos, quebrados, humildes, ahí nos quiere ver el Señor, necesitados de Él, sabiendo que no somos nada sin Él. Es la evidencia de una actitud de humildad, de la dependencia del poder y de la misericordia de Dios. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. El leproso no dijo cúrame o sáname, él le dijo límpiame. Y en el original esta palabra significa purificar. Señor, el deseo de mi corazón es estar limpio ante los ojos de Dios. ¿Cuántos pueden decir esto? Ese es el deseo de mi corazón, Señor. Estar puro, Señor. Y en el versículo 41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús teniendo misericordia de él, literalmente la traducción debería ser, habiendo sido conmovido dentro de sí. Se conmovió. Mientras en aquel tiempo los judíos o las personas que no querían ni tocarlos, que los miraban con asco, ¿no? Y los niños aventándole piedra a los leprosos, etcétera. El Señor fue conmovido cuando vio a este hombre. ¿Te recuerda a alguien o a? ¿Nos identificamos? ¿Cómo nos encontró el Señor? Y tuvo misericordia de cómo estábamos hundidos en nuestras miserias, como este hombre. El Señor lo vio y se conmovió profundamente. El Señor tuvo misericordia de este leproso, y la misericordia de Dios es una de las manifestaciones más hermosas del amor de Dios. Este milagro tiene un aspecto muy importante porque nadie tocaba a los leprosos. Su familia solía traerle comida, se la dejaban cerca del lugar donde vivía y después se retiraban. El leproso saludaba a su familia agitando los brazos a lo lejos y sabía que nunca podía volver a reunirse con ellos, ni darles un abrazo, ni tocarles. El Señor extendió su mano y tocó a ese hombre y lo limpió de su lepra. Contrario a lo que habría hecho cualquier rabino de su templo, Jesús no se alejó de él, sino que lo tocó y lo sanó. Porque, hermanos, solo necesitamos de un toque de la palabra de Cristo para que nos limpie. Solo un toque de la palabra para que nos salve. Solo un toque de su palabra para que nos transforme. Tantas cosas, hermano. Ya ni siquiera voy a irme a los extremos, ¿no? De los pecados que son vistos como asesinar, robar, etcétera. Ya me voy a las actitudes y a los pensamientos para que nos transforme, para que tengamos la mente de Cristo. Los rabinos trataban a los leprosos con bastante menosprecio, les tiraban piedras para que se alejaran de ellos. Cristo nunca rechazó a este hombre. El Señor permitió que el leproso se acercara y él mismo lo tocó. Alguien una vez dijo, yo no abrazaría a un leproso por $1,000,000,
lo abrazaría únicamente por amor. Tiene cierta sabiduría, ¿no? Fue algo verdaderamente insólito que alguien tocara a un leproso, pues de acuerdo a la ley, esta persona que tocaba a un leproso quedaba en la misma condición de inmundicia. ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué lo tocó? Solo hay una palabra que responde a esta pregunta: amor. Su amor es imposible de describir. No hay nadie en el mundo que pueda entender el amor de Dios y menos explicarlo, porque en su amor encontramos su gracia, su misericordia, su bondad y su paciencia. Su amor se hizo visible y palpable en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Amado, Cristo te ama. Ese es el amor. Ciertamente, alguna vez yo escuché un ejemplo, sí, tiene que ver, cuando tú vas y abrazas, ¿no?, a tu hijo, a tu esposa, le das un beso, es una manifestación del amor de Dios. El Señor derramó su amor en nuestros corazones, pero hay otra parte que es la disciplina también. Es que no me amas, papá, cuando le pegas, ¿no?, cuando corriges a tu hijo. Es que no me amas, es porque te amo. Porque eso implica formación para los hijos. Y después lo van a entender, ¿no? Pero el amor de Dios va mucho más allá de un sentimiento. Cuando el Señor te ama, Él lo manifestó a través de la cruz del Calvario, muriendo en ese lugar por ti y por mí. Cuando, señorita, ¿verdad?, joven, cuando se acerca un joven varón que te pretende y te dice te amo, ¿me amas? Hay que tener mucho cuidado. ¿Me amas? Te voy a enseñar. Ven para que veas cómo se ama a una mujer. Papá, enséñale a este joven cómo se ama a una mujer. La responsabilidad cae sobre el varón, ¿verdad? Porque si esta joven ha crecido donde ve que el esposo ama a su esposa, le entrega su vida a su esposa, sirve a su esposa y está con ella, ¿cómo va a venir este joven si no tiene ni siquiera una casa, ni siquiera un trabajo, hermano? El amor va más lejos de nuestras palabras. Y el amor de Dios es más grande. No lo podemos entender. Dijo un pastor, sería más fácil contar las estrellas que describir el amor de Dios. Entonces, fue el amor de Dios. Se conmovió Jesús al ver a este leproso en esas condiciones terribles, hermano. Y fue a él. Y vino a él también este leproso, vino a Cristo. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Este hombre leproso fue sanado de forma instantánea. Aquí vemos el poder de Dios actuando de una manera soberana. El Señor quiso sanarlo inmediatamente. ¿Cuántos han visto milagros así del Señor? Inmediatos. Pero Él es soberano también. Y a veces trata con nuestra vida y no responde. En alguna ocasión cuando le pedimos que sane, ¿verdad?, a algún familiar o pedimos por un milagro, el Señor no, en ocasiones queda en silencio, no responde. Pero aquí fue de una manera inmediata. Yo creo en los milagros de Dios, yo los he visto, hermano. Recuerdo una ocasión, tenía poco de convertido y si les digo que me llevaron a un médico particular 2 o 3 veces, mis papás, fue mucho, fue mucho, ya en mucho tiempo.
siempre padecíamos de eso, nos la pasábamos ahí ardiendo en temperatura, con la garganta, y era insoportable a veces, pero cuando yo me iba a las reuniones de jóvenes, a veces me iba muy enferma, inclusive, iba a llegar a veces a compartir, y cuando estaba compartiendo ahí el Señor me sanaba, de manera instantánea. Una vez llegué ahí con mi mamá, estaba muy preocupada, mi hermana María, que algunos han de conocer, estaba muy enferma, ya tenía como 3, 4 años quizás, enferma, y no sé, simplemente llegué yo de trabajar y me dije, ¿qué pasa, no? Tu hermana está muy enferma. Y ya fui, y Dios me dijo esto, dice, saca a tu hermana y saca a tu mamá y ora por tu hermana. Y así lo hice. Ellas todavía no estaban entregadas al Señor. Y empecé a orar por mi hermana. No tardé, la oración sí fue muy corta, hermanos, muy corta la oración. Terminé de orar, ella se me arroja a los brazos llorando, da un grito. Después de esa cae dormida, el Señor la sanó. Ya descansó. Entonces, yo creo en los milagros, yo los he visto. Pero también entiendo que el Señor es soberano, que nosotros no podemos ni obligarle, ¿no? Ni todavía gritarle, como algunos, ¿no? Osados. Ahora quiero que sanes. Espérate, te va a aventar un rayo para que sigas. Estás hablándole al Señor de la gloria, no al médico que tienes a tu lado. Él es soberano. Y Él cuando quiere va a sanar. Y aquí quiso. Quiero, ¿verdad? Sé limpio. Lo quiso sanar inmediatamente y quedó limpio. Un gran médico decía que la misión de la medicina es algunas veces curar, a menudo aliviar y siempre consolar. Jesús, como el médico celestial, lo hace todo, hermanos. No hay límites para el poder de nuestro Dios, para el poder de nuestro Salvador. Si los hombres se pierden, no es porque sean demasiado malos o sucios para salvarse, sino porque no quieren venir a Cristo. Por eso se pierden. Miren, en el libro de Lucas se registra otro encuentro de 10 leprosos con Cristo. Vayamos rápidamente. Lucas 17:12. Lucas 17:12 dice, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Conocemos un poco la historia, yo creo que la han leído. Pero solo uno de los 10 leprosos fue tocado profundamente en su corazón por este milagro tan maravilloso y regresó, la Escritura dice que regresó para darle la gloria a Dios. Y no solamente le dio la gloria a Dios, sino que se postró a los pies de Cristo y le dio gracias. Dice la Escritura que este era samaritano. La palabra postrar en griego tiene otros significados como caer también, derrumbar. Esto nos muestra algo muy interesante, pues cómo no hemos de caer de rodillas ante el autor de la vida y cómo no de derrumbarnos en nuestro interior al ver a Cristo ocupando el lugar de nosotros, de unos leprosos como nosotros en la cruz. Ahora, si ponen atención, todas estas actitudes que tuvo este hombre leproso delante de Cristo son frutos de los que verdaderamente son hijos de Dios. ¿Por qué? Glorificó a Dios. Los hijos de Dios viven para la gloria de Dios.
se postró a sus pies. Esto representa una actitud de adoración. Los hijos de Dios adoran a Dios con su vida en obediencia, y cuando están adorando a Dios durante el servicio de la alabanza, derraman su corazón delante del Salvador. Yo tengo algunas dudas de los que no adoran a Dios en el servicio de alabanza, hermanos. Tampoco se trata de, no, pero hoy yo platicaba con el grupo de alabanza nuevamente y les compartía algo que me sucedió muy interesante. Pero era para mí, le dije, no es una regla, no es una ley. Yo le digo al pastor Ricardo, si sueño así cosas extrañas, es muy cada 20 años, ¿no? Y le comenté inclusive de un sueño que tuve, ¿no? De José, y sí me llamo José, José Francisco. Y le decía al pastor Ricardo, no sé, el Señor puso en mi corazón compartirle esto a los de la alabanza hoy, ¿no? Y les digo, fíjense que soñé donde yo me levantaba de noche y iba a un cesto, había unos aguacates, y entonces pues yo empezaba a buscar, los tocaba para ver cuál ya estaba a punto para comerse. Tocaba uno y dije, y lo abría y dije, no, este está verde. Y después iba por otro y lo abría, estaba podrido, ya estaba mal. Y había uno que estaba en su punto ya. Y les digo, lo usé, ¿no? Como un ejemplo. Digo, miren, es que hablando del servicio, hay gente que son neófitos, que pueden caer en lazo del diablo. No, cuidado, no hay que ponerlos. Y hay otros que tienen 5 o 10 años sentados en una silla, que están como el agua estancada. Ya huele mal. Pero hay otros que ya están a punto y que el Señor ya los llamó y ya pronunció su nombre 2 veces. Jacob, Jacob, Francisco, Francisco, te estoy llamando para servir al Señor. Ayer precisamente tuve otro sueño, cada 20 años les digo. Pura revelación aquí, pesada, ¿no? No sé, yo creo que el Señor quiere algo conmigo, ¿verdad? No sé qué vaya a pasar en los próximos años, no lo sé, solo Él sabe. Pero recuerdo solamente a un hombre en una calle, amputado, todo sucio, pidiendo dinero. Lo vi de repente y lo veo con una Biblia, hermanos, con una Biblia y me llamó la atención y le dije, ¿qué no sabes lo que traes ahí en tu mano? Y se me quedaba viendo. Le digo, es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios, que te puede salvar, que te puede transformar. No crean, digo, todo lo que estoy diciendo, pero hermanos, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, la que es lumbrera para nosotros en estos tiempos tan difíciles, para conocerlo a Él, para amarlo a Él, para honrarlo a Él, para predicarle a los leprosos, hermanos, para predicarle a los ciegos, para predicarle a las prostitutas, a los homosexuales, que muchos dicen, no te le acerques porque hasta se te pega, ¿no? No quieren ni tocarlos, hermanos. Mi pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si nosotros nos encontramos en ese tiempo cuando ese leproso se acercó a Jesús? O que en aquel tiempo, trasladándolo, ¿no? Que un homosexual se hubiera acercado a Jesús. Muchos lo hubiéramos rechazado, hermano. Pero ¿quién va a ir a ellos? ¿Quién va a ir?
Glorificó a Dios, se postró a sus pies y fue agradecido. Los hijos de Dios son agradecidos con Dios primeramente por el regalo de la salvación y después por todas las innumerables bendiciones y beneficios. Este hombre fue agradecido. Pero regresando a lo que les decía, con el grupo de alabanza, yo les decía, miren hermanos, ustedes vienen a adorar a Dios, ustedes son adoradores, no son músicos. Les digo, Dios nos va a usar cuando estemos limpios en nuestras intenciones, cuando tengamos nuestra vida íntegra delante de Él. No esperemos que Dios nos use sucios. Tenemos que estar limpios ante los ojos del Señor. Digo, limpios de orgullo, de vanagloria, de reconocimiento, de soberbia. Ustedes adoren a Dios, les digo. Adoren a Dios porque en consecuencia van a ministrar al pueblo. Adoren al Señor. Entréguenle su vida a Dios. Entonces este hombre que regresó, glorificó a Dios, se postró a sus pies y fue agradecido. Estos son frutos de los que verdaderamente son hijos de Dios, de los que han nacido de nuevo. Ahora, si el Señor buscara estos frutos en usted del día de hoy, ¿los encontraría o lo maldeciría como esa higuera? Porque lo único que ve son hojas, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay frutos de un hombre o de una mujer que aman a Dios. ¿Los encontraría? ¿O solamente encontraría hojas que se caen fácilmente con el viento? Recordemos que nosotros estamos destinados a morir como este hombre leproso, como estos leprosos también aquí en Lucas. Y la lepra representa el supremo problema del hombre llamado pecado, hermanos. Las personas se están descomponiendo frente a sus propios ojos por causa de la lepra, por causa del pecado, sin darse cuenta, porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. El pecado es la culpa y la corrupción de la naturaleza de cada hombre que desciende de Adán y por la cual el hombre está separado de Dios. Toda persona nacida en este mundo está infectada por el pecado que merece la ira y la condenación de Dios. El pecado afecta todo aspecto de la personalidad y de la existencia humana. El pecado trastorna y pervierte las emociones. Algunas personas arden con odio y enojo constantemente, otras están atormentadas día y noche por miedo sin sentido. Las multitudes se ríen de cosas que deberían de hacerles llorar, mientras otros lloran sin ninguna razón, sin sentido, hermanos. El pecado destruye familias enteras solo por una noche de placer. Por el gozo temporal de las drogas, las capacidades más elevadas de nuestro cerebro son destruidas. El pecado hunde en la vergüenza al más noble y honorable de los hombres. El pecado degrada a la mujer que un día fue inocente y pura. Ya lleva a la jovencita al antro, ¿no? Pide permiso y se le da el permiso, porque es la graduación y tiene que estar con sus amigos. Y en esa noche, mientras baila, alguien le pone droga en su bebida. Y en esa noche, esa jovencita pura e inocente es violada y maltratada. Y al siguiente día se encuentra con su realidad. ¿Ven lo que hace el pecado, hermanos? Destruye. Y pensar que fuimos creados para vivir eternamente con Dios, pero por causa del pecado somos reducidos a vivir en el lodo. El pecado convirtió a los ángeles en demonios y a los hombres en animales irracionales. El pecado es un mal común y universal que aflige a toda la raza humana sin distinción de rango, clase, nombre, nación. Es un mal del que solo se libró un hombre, el Señor Jesús. El pecado consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no está en perfecta conformidad con la palabra de Dios.
El pecado es cualquier acto que transgrede la ley de Dios. El más insignificante alejamiento externo o interno por nuestra parte de la voluntad de Dios constituye pecado y nos hace por consiguiente culpables. El pecado del hombre no viene de fuera, sino que brota del interior, de su corazón engañoso y perverso. El pecado no es el resultado de una formación deficiente en la infancia, no se debe a las malas compañías y a los malos ejemplos. Brota del corazón. El pecado llevó a un hombre al asesinato de miles de judíos. El pecado llevó a otros hombres a estrellar 2 aviones sobre 2 torres en donde murieron cerca de 3,000 personas. El pecado ha llevado a otros hombres y mujeres a la aprobación de uno de los mayores crímenes cometidos en la historia de la humanidad, el aborto. El mayor crimen, hermano. Y ahorita se está debatiendo en Argentina, ¿no? La causa raíz de todos los problemas que enfrenta la raza humana se llama pecado. Esa es la causa raíz. El pecado es la lepra que está consumiendo y destruyendo las vidas de aquellos que viven sin Cristo. Por fin tuve la oportunidad de compartirle brevemente algo de la palabra de Dios a este homosexual. Le empecé a decir, digo, ciertamente Cristo murió por todos, también por ti. Y se quedaba escuchando todo lo que le decía, en breve. Y se quedaba así muy. Le digo, estos pecados que se ven en ti como externos, digo, muchas veces eres juzgado, ¿no? Y hasta separado de la sociedad. Digo, pero hay personas, como lo he dicho previamente, que han pensado cosas peores que las que tú haces. Y me hablaba de un gerente que tuvo. Un gerente con mucho dinero. Y me dice, sí es cierto lo que dices, porque él no se miraba nada, pero un día por conocerme así como soy, me invitó a casi a tener una orgía con él. Tanto el mentiroso como el homosexual, como el adúltero, el que fornica, si no se arrepienten de sus pecados, si no les predicamos el evangelio, están destinados a ir al infierno, hermanos. De igual manera como los hombres educados, principios con valores y honorables, que dicen que no necesitan a Dios, también se van al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Y ahí está el caso de Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. ¿Eres tú el maestro de la ley? Deberías de conocerlo, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo, para que entres en el reino de Dios. Conociendo la Escritura, Nicodemo. Les voy a leer rápidamente aquí en Lucas 17:12, que habla acerca de esta historia de los 10 leprosos. Dice, al entrar en el versículo 12 de Lucas 17, dice, al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. El mundo representa esa aldea a la que entró el Señor Jesús y que está llena de leprosos. Y en esa aldea estábamos nosotros, hermanos. Quizás algunos siguen ahí, amando el mundo, amando los deseos de la carne, amando los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Claro que Dios quiere que todos se salven, pero no todos quieren salvarse. Muchas personas rechazan el evangelio.
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 10 tuvieron fe para ser sanados, pero solo uno tuvo fe salvífica, solo uno se salvó. Regresando aquí a Marcos 1:43. Dice la Escritura, entonces le encargó rigurosamente, ¿quién? El Señor, a este leproso, y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Por qué le prohibió el Señor que lo divulgara? Muy a menudo cuando el Señor Jesús sanaba a alguien, les prohibía que lo divulgaran, porque quería evitar que sus obras de misericordia se convirtieran en un espectáculo barato, hermanos. Él nunca quiso convertirse en un milagrero y no aceptó la fama relacionada con sus milagros. Porque hoy en día por ahí andan muchos milagreros que buscan fama y lana y usan el nombre de Cristo para hacer milagros. Pero en aquel día estos hombres le dirán al Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, sanamos enfermos, hicimos que cayera oro y diamantes del cielo, levantamos paralíticos y hasta resucitamos muertos, Señor. Y el Señor les declarará, nunca te conocí. ¿Creo en los milagros? Claro, hermanos, ya les comenté. Pero el abuso extremo que se está dando, shows baratos, ¿no? Pongo agua, traigo aquí polvo, colorante, voy a hacer que el agua se convierta en vino. Todos van a cerrar sus ojos y mientras ustedes lo cierran, pongo el colorante en el agua y se convirtió en vino. Cuando estaba en la otra iglesia, precisamente los que estaban en la alabanza fueron a ministrar a un evento y estaba invitado un hombre que cada vez que se presentaba en una iglesia tenía la unción de que cayeran los diamantes. ¿Sí? Entonces llegó uno de los de la alabanza que lo conocía inclusive es de Argentina, y me dice, yo no fui al evento, ya empezaba a escuchar ya temas de casa de oración, y me dice, hubiera sido impresionante, ¿no? Y me mostró un video en donde grabó la escena donde estaba un diamante, se miraba en su mano y mira. Y yo le dije, ¿no? Porque ya estaba amargado yo. Le digo, ¿y cuántos se convirtieron al Señor, hermano? No, pero cayeron muchos. ¿Cuántos se convirtieron al Señor? No, ¿cuántos diamantes cayeron? ¿Cuántos se entregaron al Señor? No, pero es la alabanza y que... Bueno, algunos me han de entender, ¿no? Los que no conocen esto, pero veo muchas sonrisas ahí que se identifican. Jesús no, él huía. Querían coronar previamente como rey ahí, él se escondía, él se iba. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Reconocimiento, vanagloria, es lo que quieren algunos en el día de hoy. En el versículo 44 le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Cuando el leproso fue sanado, acudió al templo. Los sacerdotes tuvieron que acudir a la ley para recordar sobre la clase de sacrificios que debían ofrecerse cuando un leproso era sanado. Era muy importante esto porque cuando a alguno le salía una mancha o alguna llaga, ellos eran
inspeccionados, verificados por el sacerdote para confirmar si era lepra. Porque imagínense donde se equivocara, que nada más era así una manchita que con bañarte no se te quita. Lo mandas allá con los demonios y con los muertos, no, a vivir. Entonces era muy importante que él confirmara, a ver, no, este hombre sí tiene lepra. Entonces se ofrecían ciertos sacrificios. Entonces con esto el Señor quería enseñar algo muy importante cuando le dijo al leproso que se mostrara al sacerdote. Primero, dejó claro que él respetaba la ley siempre. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y de hecho en él se cumplieron varias profecías escritas en la ley. Segundo, el Señor quería que la vida social y religiosa de aquel hombre en Israel fuera completamente restaurada. Y los encargados de hacerlo eran los sacerdotes, siguiendo las instrucciones de la ley. Al mismo tiempo, el hecho de que el leproso sanado se presentara ante el sacerdote para ser examinado por él, serviría para verificar que la curación había sido verdadera. Era un milagro inevitable y que nadie podía discutir. Y de esta forma el Señor estaba enviando un claro mensaje a los sacerdotes de quién era Él. Y a los demás también. Por ejemplo, cuando le preguntaron, ¿no? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a quien, a Juan, las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados. Una manifestación del poder de Dios. Ya llegó el poder de Dios, ya llegó el reino de Dios, ¿no? La ofrenda que este hombre leproso debía llevar eran 2 avecillas. El sacerdote primero confirmaba que el hombre estaba limpio, que ya no tenía la lepra. Después de esto, mataba una de las avecillas y la sangre de esta avecilla la derramaba sobre la otra avecilla que estaba viva. Y después la avecilla viva era soltada y emprendía el vuelo al cielo, de acuerdo a Levítico 14, 1 al 7. Qué hermosa ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de la lepra. Y así como esta avecilla llevaba las marcas de la muerte de la otra avecilla, el Señor Jesús conservó las marcas de su muerte y ascendió glorioso al cielo. Increíble, ¿no? Vemos tantas sombras en el Antiguo Testamento de lo que había de venir. Y ascendió glorioso al cielo. Y cuando ascendió, todos los ángeles se postraron. ¿Quién es este Rey de gloria? Jesús, Jehová de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Y alzaos, ¿verdad? Y alzaos vuestras cabezas y ábranse las puertas, porque entrará el Rey de gloria. Qué increíble. Marcos 1:45, ya estamos por terminar. No se duerman, hermanos, aguanten. Ya cuando veo que alguien me hace ojitos, ya es tiempo de terminar. Ya cuando así, o que me dicen amén a todo. Amén, hermanos. Pero ido él comenzó a publicarlo. Yo creo que este leproso era mexicano, ¿vale? Dijo, no vayas, y fue a publicarlo. Y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedara fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Este hombre tenía un ardiente deseo en su corazón de contárselo a todos, y lo hizo de tal manera que desobedeció hasta la orden de Jesús, ¿no? Con esto aprendemos que nuestras buenas intenciones y deseos no justifican nuestras desobediencias, hermano. No justifican. ¿Recuerdan cuando también el apóstol Pablo quería ir a predicar a Taro y le fue prohibido por el Espíritu Santo? No le permitió y obedeció. Pero ahí voy, ¿no? Y ahí vamos. Y nos va mal por desobedecer al Señor.
Todos nosotros estamos representados en este hombre leproso. El pecado nos estaba destruyendo y guiando al infierno. Vivíamos alejados de Dios, éramos muertos en vida. Muertos en vida. Todos nuestros intentos de estar limpios delante de Dios fallaron, hermanos. Todos nuestros intentos, todas tus buenas obras, todo lo que hacíamos falló delante del Señor. Y Job expresó esto: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Y las estrellas y la luna no pecan, hermanos. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Aunque te laves con lejía, aunque te laves con cloro, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, Jehová el Señor. Nada podía limpiarnos delante de los ojos de Dios. Y ante estas declaraciones contundentes de Dios hacia el hombre, ¿quién de los que no están en Cristo pueden decir, yo soy justo y limpio a los ojos de Dios? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Nadie. Pero todos aquellos que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, éramos hombres leprosos, dignos de muerte, pero alabado sea Dios que tuvo a bien encontrarnos. Y en ese encuentro recibimos un toque que nos limpió de la lepra y nos hizo aceptos delante de Dios. Nos tocó. Quiero ser limpio. La sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, dice 1 de Juan 1:7. Solo la sangre del Señor. Terminamos. De esta enseñanza podemos aprender lo siguiente. La lepra representa el pecado en el mundo y es el supremo problema del hombre. La lepra hace insensible al dolor, el pecado hace insensible al hombre. La lepra deforma y destruye al hombre, el pecado también. La lepra marginaba al hombre, lo separaba. El pecado nos separa de Dios. En el mundo hay muchos leprosos que necesitan recibir el evangelio de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que se arrepientan y crean en Él como suficiente Salvador. Si tú eres salvo y has sido limpiado de la lepra, pero ya no quieres regresar a la aldea de donde te sacó el Señor, o si quieres regresar. Todo lo contrario, tu vida manifiesta frutos dignos de arrepentimiento y de santidad. Ahora, si no eres salvo, sigues con la lepra en tu vida. No importa qué vestido te pongas, la lepra comenzará a corromper tu vestido. Por lo tanto, urge que tengas un encuentro personal con Cristo para que te limpie y te dé vida eterna. Y te ponga un vestido nuevo, el de la justificación, el del sacrificio de Cristo. Cristo es la única esperanza para esta humanidad que se encuentra hundida en el pecado. Cristo sigue entrando a la aldea para limpiar a leprosos como nosotros, que nunca se nos olvide. Su gracia y su misericordia están en su mesa para todo aquel que quiera tener un encuentro con su Salvador. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Quiero orar, hermanos, quiero orar por ustedes. Y bueno, también quiero que todos los que están aquí sirviendo, pero quiero que también oren por ustedes. Yo no sé si alguno de ustedes tiene una necesidad, cualquiera, de enfermedad. Queremos orar a Dios. Él es el que hace todo. Pero si hay alguno que tiene alguna necesidad, quiero que pase adelante. Quiero orar por, no sé, por alguna situación en tu casa, alguna enfermedad.
Yo creo que el Señor es soberano. Y yo quiero que me ayuden los servidores para, por ejemplo, el pastor Richard, y pase, no les dé pena. Yo creo que todos tenemos ahí una cierta necesidad y pues queremos orar por ustedes. Pasen aquí adelante, vamos a dejar que el Señor obre en nuestro corazón. Mientras los de la alabanza nos ayudan con la administración, pasen, vamos a orar. Yo sé que el pastor Ricardo ora por ustedes, pero bueno, a lo mejor hay una necesidad específica que solamente el Señor la sabe. Solamente pongan su vida delante del Señor para que Él responda cuando Él quiera. Y el Señor tiene el control de todas las cosas, no se le escapa nada. Así que Él conoce todo. Y vamos a orar por nuestros hermanos, que les amamos, hermanos, les amamos. Son nuestros hermanos en la fe, somos hermanos en Cristo, lo que nos une es Cristo. Así que gracias a Dios porque nos permite orar y le voy a pedir también a mi hermano que está para que pase a orar por cada uno de los que están aquí y darle gracias a Dios. El Señor conoce nuestro corazón, así que únicamente ustedes confíen en Él, y el Señor obra, así que vamos a hacer una oración. Amado Dios, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido que traigas consuelo a aquellos que están desanimados. Tú eres el Dios de toda consolación, Señor. Si hay alguna tristeza, algún desánimo, tu palabra dice que vengamos a ti cuando estamos cargados, porque tú eres nuestro descanso, Jesús. Queremos renovar nuestras fuerzas, así como cuando tú nos encontraste, Señor, y nos enamoramos profundamente de ti, Dios, y queríamos predicarle a todos de tus palabras, porque tú eres y seguirás siendo lo mejor que ha pasado en nuestra vida, Señor. Señor, te pido por aquellos que están padeciendo por alguna enfermedad, te pido por sanidad, Señor. Creo, así como lo dice tu palabra, que tú puedes obrar de manera instantánea, que puedes sanar cualquier dolor. Pero bueno, también sabemos que tú puedes estar probando cada uno de mis hermanos. Pero te pedimos y creemos que tú puedes sanar, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, tú eres todo para nosotros, Dios. Por aquellos que han estado orando por un familiar que no ha venido a tus pies, Dios. Dios, tú conoces su corazón, que puedan seguir firmes y cuando menos uno piensa, Señor, porque el milagro de la salvación es como cuando no sabemos de dónde sopla ni a dónde va el viento, Señor. Así son todos los que nacen de nuevo. De un momento a otro tú tocas sus corazones y caen arrepentidos, Señor. Señor, gracias por las mujeres que han pasado. Por favor, te pedimos que les ayudes, Dios. Y gracias, Señor. Ponemos manos sobre ellos, Señor, para que tú les sanes, Señor. Para que tú hagas tu obra en cada mujer, en cada hombre, Señor. En cada uno de ellos, Dios. Gracias por sus vidas, Señor. Te damos muchas gracias y toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo que nos das para orar, para bendecir a nuestros hermanos, que les amamos, Dios. Gracias por todo, Dios. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar.
Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Y he limpiado mis manos, he limpiado mis pies para adorarte, tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies para adorarte, tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Cántale, oh, tu gloria. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria en mí. Tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria en mí yo quiero ver. Señor, queremos ver tu gloria hoy, Señor. Al estar delante de ti arrepentidos, Señor, con nuestros malos actos, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú nos bendigas hoy, Señor. Dura es tu palabra, Señor, pero preferimos que nos hieran, Señor, con la verdad, a que nos maten, Señor, con una mentira, Señor. Aunque nos lleven al matadero con mentiras, Señor. Tu palabra, Señor, nos redarguye, Señor, y tu palabra nos duele, Señor. Pero tu palabra es verdad, Señor, y en ti confiamos, Señor, y en ti confiaremos siempre, Señor. Aunque nos duela, Señor, queremos seguirte a ti, Jesús, a cada instante de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo. Toda la gloria y toda la honra le damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Pueden darle un aplauso al Señor con todo su corazón. Él es digno de toda gloria. Amén.